Les voy a compartir pantalla. Vamos a platicar hoy, me faltaba este tema. Les dije ayer que íbamos a ver transporte, pero todavía nos faltaba este tema. Vamos a platicar hoy entonces de vivienda, que aparte pues es material que les va a servir para su entrega de su trabajo, de su evidencia. Y de hecho les voy a dejar 2 tareitas que van a tener que realizar y que van a integrar ahí a su trabajo. Bueno, el mercado inmobiliario como tal, pues se le considera una fuerza importante o determinante cuando se habla de la organización social o de la coordinación social del uso de suelo, ¿no? Y obviamente, pues es la parte que se encarga de la producción de la estructura intraurbana. Hay, obviamente se identifica que el sector de la construcción es uno de los sectores de arrastre de las economías, ¿no? Normalmente cuando hay una situación de crisis, es el primero que sufre, que empieza a disminuir su actividad, y también cuando empezamos a ver la recuperación, pues también es de los primeros que empieza a recobrar también actividad, ¿no? Obviamente si se está en una situación de crisis económica o de escasez de dinero en la economía, pues la gente no está como muy dispuesta a adquirir bienes en el mercado inmobiliario, ¿no? Por lo cual se para todo el sector de la construcción. Pero particularmente este sector, el inmobiliario, pues es uno de los sectores que tienen una importancia económica, pero además una importancia de desarrollo, ¿no? Porque justamente son los que permiten el crear las nuevas viviendas, proponerlas, las modificaciones o integran nuevas tecnologías o integran nuevos diseños arquitectónicos, y pues son los que le dan además este rostro a las ciudades, ¿no? El mercado inmobiliario particularmente es una de las industrias que tiene una mayor aportación al PIB del país. Por ejemplo, en la región del Bajío, encontramos ahí que hay industrias del sector aeroespacial y automotriz que han invertido de forma importante y que además demandan espacios para poder establecer plantas y parques industriales. A su vez, eso genera que se demande infraestructura y por lo tanto también desarrollo de vivienda, porque al crearse estos polos de los que incluso ustedes encontraron el día de ayer, pues también hay un traslado de personas o una reubicación que empiezan a demandar viviendas cerca de sus áreas de trabajo, ¿no? Esto obviamente es positivo porque en la medida en que se genera mayor empleo, pues empieza a llegar más gente, pero se empieza a dar este efecto multiplicador, ¿no? A su vez, pues entonces hay más inversión en materia del sector inmobiliario, tanto para el sector empresarial, ¿no? Con las plantas y parques industriales, como para la vivienda de las personas. Entonces, también obviamente ese incremento del aumento de la demanda de la vivienda, pues va a ser positivo porque a su vez va a generar más empleo y más actividades económicas. En particular, se identifica que hay 2 ejes de cambio en materia del mercado inmobiliario. Por un lado, hay una tendencia hacia la flexibilización urbana, es decir, empieza a mostrarse mayor flexibilidad para la creación de espacios de vivienda, de espacios para creación de bodegas y parques industriales, sobre el urbanismo que tradicionalmente era bastante regulador, ¿no? Además, la caída del financiamiento estatal en materia particularmente de vivienda, de equipamiento, de infraestructura, y también de servicios urbanos que son colectivos, ¿no? Esta parte es relevante porque justo esto va a definir cómo se va a mover ese mercado inmobiliario. El mercado como tal, entonces, pues se considera que es un mecanismo que se encarga de coordinar esta producción del sector en las ciudades, ¿no? En la urbe.
Por lo tanto, obviamente va a tener ahí una hegemonía los capitales privados para poder producir o crear estas residencias, bueno, esta infraestructura residencial y comercial dentro de las ciudades. Particularmente se observa, por ejemplo, que en los países latinoamericanos responde particularmente la producción del sector inmobiliario a dos lógicas de coordinación espacial. Por un lado, el mercado, por supuesto, ¿no? Es decir, se van desarrollando más viviendas y con las características que el mercado demanda, pero también está la del Estado, ¿no? Que obviamente pues también demanda infraestructura, demanda obras de construcción, y a esa pues se considera que se le agrega, ¿no? Esta lógica de la necesidad, ¿no? Obviamente al tener la ciudad sus fuerzas centípetras, pues entonces también va a hacer creciente esa necesidad de vivienda dentro de la población. De tal forma entonces que hay un conjunto de acciones individuales y colectivas que promueven la producción de vivienda o del sector inmobiliario de lo que se llama las ciudades populares, es decir, la vivienda para los trabajadores. Y a esto se le llama el ciclo de las ciudades populares, ¿no? Porque además, pues una característica es que crecen un poco sin un orden, sin una organización específica, ¿no? El proceso pues se da así, hay ocupación de los espacios, de los terrenos, la gente construye, ¿no? Se da este proceso de autoconstrucción, construyendo un poco como pueden, como saben, de tal forma que entonces se da una autourbanización, es decir, pues las mismas gentes van pagando por mejorar los caminos o por hacer los caminos o por aplanarlos o por rellenar barrancas o cuencas, de tal forma entonces que llega un momento en que se da una consolidación de estos asentamientos populares. Y esta característica pues no es solamente en nuestra ciudad, ¿no? Sino que sucede en todos los países de Latinoamérica, porque en sí mismo pues es una forma de proveer suelo y vivienda a los sectores populares que normalmente se asientan en estos espacios, ¿no? Por lo que comentamos la vez pasada de las fuerzas centrífugas, ¿no? Que de cierta forma expelen a la gente hacia la orilla de las ciudades. Y bueno, aquí viene la primera tareita que les voy a encargar. Van a tener que elaborar una tabla, ya sea por alcaldía o según sí, por alcaldía, porque así es como están ubicando sus proyectos, ¿no? Y van a tener que identificar ahí cuántos conjuntos urbanos han sido autorizados, ¿no? ¿Dónde van a buscar esto? Pues justo en las páginas de las alcaldías, ¿no? Déjenme lo hago visible porque quedó muy clarito y no se ve. Listo, ahora sí. Si hay demasiados, bueno, pueden hacerlo de los últimos 3 años nada más, ¿no? Si son pocos, bueno, entonces sí habrá que tomar un periodo más largo, ¿no? Por lo menos 2015 a la fecha. Y van a buscar, ¿no? Una vez que ya encontraron cuáles son estas autorizaciones para crear conjuntos urbanos, pues van a ustedes a revisar en el Google Maps. Si pueden entrar al Google Earth Pro es mejor, si no lo saben o no le entienden muy bien cómo usarlo, es bastante intuitivo, ¿no? Pero bueno, pueden hacerlo directamente en Google Maps. Y pueden pedir a su maestro que les está dando SIG, ¿no? Que ahí los apoye para identificarlas. Y van a buscar cuáles son los conjuntos habitacionales que hay como tal en esos espacios, ¿no? No lo tienen que hacer por comparativo 2 años, pero por lo menos del último año, en un mapa, identificar todas estos conjuntos urbanos que hayan tenido autorización en su alcaldía de crearse.
Y bueno, ¿por qué entonces es importante analizar esta dinámica demográfica? Pues obviamente porque transforma, ¿no?, la ciudad y transforma la forma como la gente se organiza, ¿no? Por ejemplo, pues podemos considerar que además una de las características es que, por ejemplo, en los países desarrollados, la gente está envejeciendo con mucha rapidez y particularmente en esta dinámica de los países en desarrollo como el nuestro, pues hay un poco de retraso en la situación de los países desarrollados, pero pues también finalmente vamos para allá, ¿no? Es decir, actualmente, bueno, pues es insuficiente el sistema de transporte que tenemos, ya lo sabemos, pero en un futuro además se van a necesitar condiciones especiales, ¿no? Como por ejemplo, pues autobuses adaptados a personas ancianas o personas con discapacidad. A su vez también pues va a haber una mayor demanda de hospitales, ¿no? Y mientras ahora, bueno, a lo mejor por el tamaño de la población infantil, los hospitales eran enfocados para a lo mejor madres y para niños, pues en un futuro pues se va a demandar una gran cantidad de servicios médicos, pero para adultos mayores, ¿no? También, por ejemplo, pues actualmente hay una gran variedad de bancos o de afores que están ofreciendo servicios para crear buenas tardes, para crear, pues para que la gente no se anime a depositar más allá de lo que sus empleos les depositan en las afores, y pues en el futuro se van a necesitar buenas cuentas de ahorro para administrar esas afores que actualmente pues los trabajadores estamos aplicando, ¿no? Esto a su vez, seguramente ustedes ya lo han visto en alguna otra de las asignaturas, pues nos lleva justamente a analizar también esos fenómenos demográficos en las ciudades, ¿no? La población, particularmente la población mexicana, aunque de forma más lenta, ¿no?, pero también tiende a comportarse como las demás sociedades, o se espera en cuanto a las proyecciones que hay de CONAPO, se espera que también tengamos un comportamiento parecido a los países desarrollados, ¿no? Esta, por ejemplo, es la pirámide poblacional de Japón. La de arriba es la de Japón y la de abajito es la de Alemania, ¿no? Y tienen esta forma. A esta se les llama forma de vertical en el caso de la de Japón, que además tiende a ser vertical, y de foco en el caso de la de Alemania, o de pagoda. Bueno, el de nosotros más bien esta de acá es la que está con forma de pagoda. Esta todavía tiene más esta forma de foco. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues las pirámides poblacionales en la parte de abajo nos están señalando cuáles son los diferentes cantidades de habitantes, y de forma vertical nos habla de las generaciones, ¿no? Normalmente se reflejan las generaciones cada 5 años, de tal forma que la primera rayita pues serán los niños pequeños de 0 a 5 años, después de 5 a 10, de 10 a 15 y así hasta arriba, ¿no? De tal forma que arriba nos muestra la esperanza de vida de las personas, en la parte de abajo cuál es la cantidad de población que hay, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos. Vean, aquí en la mayor parte se observa que se concentra en adultos, pero en unos años obviamente estos adultos pues van a tender a envejecer más, y entonces va a ser un poco más parecida a esta pirámide de Japón, donde ya se observa que la mayor parte de la población pues son ya adultos, y ya adultos que están por entrar a ser adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿eso de qué habla? Pues que entonces va a haber nuevas necesidades para las ciudades, nuevas necesidades de las viviendas, ¿no? Imagínense ustedes los desarrollos, por ejemplo, urbanos o de unidades habitacionales donde son 5, 6, a lo mejor hasta 7 pisos y solamente con escaleras, donde no hay elevadores, ¿no? Entonces, obviamente, ese tipo de vivienda pues no estaría bien adaptada para las necesidades de personas ancianas, ¿no? Necesitarían
otro tipo de viviendas para vivir, tal vez también otro tamaño de viviendas, puesto que ya no hay tantos niños en esas poblaciones. Además de lo que mencionábamos, ¿no? Características especiales del transporte, hospitales más enfocados a adultos mayores que a niños o que a jóvenes, servicios financieros específicos, ¿no? Es más, en nuestro país que también vamos para allá, ¿no? Todavía tiene esta forma de pagoda donde la parte más ancha aún se encuentra en las personas jóvenes, pero pues imagínense, en unos 10 años, pues estas personas ya van a ser personas que están a punto de entrar a ser adultos mayores, y dentro de unos 15, pues ya van a ser adultos mayores, ¿no? Entonces, obviamente también se van a modificar las necesidades. No sé si ustedes han notado, por ejemplo, que en esos comerciales que de repente ponen, bueno, se les llama infomerciales, ¿no? Anteriormente había muchas cosas como de joyería, juguetes, etc., deportes, pero cada vez más van introduciendo comerciales como para las personas, ¿no? Los lentes para las personas que no pueden ver bien, ¿no? Ponen ahí a personas mayores que están tratando de ajustar sus lentes para hacer sus actividades, ¿no? O bastones que son flexibles o cuestiones así, ¿no? Que habla mucho de cómo empieza a haber una demanda de productos diferenciada por justamente la edad de la población. Particularmente, por ejemplo, esta autora analiza cuál es ese proceso de envejecimiento en la zona metropolitana de la Ciudad de México y observa que hay un envejecimiento en el centro de la ciudad, pero hay un rejuvenecimiento hacia la periferia de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es decir, mucha gente joven pues está yendo a vivir a esa periferia para encontrar viviendas que pues sean adecuadas a lo que ellos necesitan. Además, pues al ser jóvenes pueden desplazarse perfectamente en autos particulares o en transporte público desde esa periferia hasta la ciudad, pero imagínense en unos años, ¿no? Que ya estén un poco más grandes y que todos tengan que trasladarse hacia el centro de la ciudad, pues entonces también van a demandar otro tipo de calidad en el servicio de transporte o en la demanda de autos, ¿no? De autos privados. Y bueno, para analizar también cómo se ha modificado la población, lo van a hacer esto también por alcaldía, van a calcular la tasa de crecimiento media anual. Esta se calcula con una fórmula muy sencilla, ¿no? Que es el año final, a lo mejor ya está en alguna otra asignatura lo vieran, entre año inicial a la 1 sobre n, 1 sobre n porque originalmente es una raíz, ¿no? Pero es complicado calcular raíz, entonces se aplica ley de los exponentes y le vamos a poner así, 1 a la n va a ser el número de años, menos 1%. De preferencia van a buscar ustedes la población por décadas, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar en 1970, 80, 90, los 2000 y 2020. Obviamente así la dejamos por décadas porque además se puede obtener la información de forma más sencilla porque es la información misma que dan los censos, ¿no? Y van a calcular la tasa de crecimiento media anual desde el año más antiguo que encuentren, que yo espero que sea 1970, hasta el año 2020, pero también a lo mejor por décadas para poder observar cómo se ha modificado, ¿no? Pueden, por ejemplo, partir así estas décadas, bueno, este periodo en dos grandes, uno de 1980 o de 1990 a 2000, según la disponibilidad de información que encuentren, y luego de 2000 a la fecha, ¿no? Bueno, aquí le puse 2010, pero ya tenemos censo 2020, ¿no? Ya incluso dieron la información. Entonces vamos a ponerle aquí desde 1970 hasta 2000 y de 2000 hasta 2020. Y van a calcular ustedes esta tasa de crecimiento. Si quieren lo hacemos con para que lo vayan corroborando. Sería, 1990 sería nuestro año inicial. Se lo voy a poner acá. Y va a ser nuestro año final, ¿no? Y luego otra vez con esto que es 2000 a 2020. Después será nuestro año inicial y será nuestro año final. Entonces vamos a hacerlo para que vean cómo se aplica.
De 1990 a 2000 tenemos 10 años, ¿no? Entonces aquí sería 1 sobre 10. Y entonces vamos a calcular. Acá está. 82,770 entre 109,066. Eso nos da un total de 0.7589. A eso tenemos que elevarlo a la 1 entre n, ¿no? Que lo podemos sustituir así, también por supuesto igual a 0.1. Pónganle ustedes 1 entre 10, pues nos va a dar 0.1, ¿no? Entonces a la 0.1. Eso me da igual a 0.10 ceros, 39, 39, 10, 57. Ok, a esto le voy a restar 1. Y lo voy a multiplicar por 100. Uy, acá me quedó todavía un número chiquitito. Mejor lo hago en la compu. ¿Ya lo hicieron ustedes? ¿Cuánto les salió? Acá está mi calculadora. Ok. Ahora sí, año final, que sería 109,066 entre año inicial, que es 82,770. Esto lo vamos a elevar, acá está. $1.208167, le restamos 1 y lo multiplicamos por 100. Queda 2.08167, exactamente, ¿no? Ah, bueno, aquí falló, porque es así, 208. Ok. Listo, ¿no? Entonces van a hacer esto para analizar justamente en esos periodos, ¿no? El más viejito que encontremos de 70 a 2000, cuánto creció la población y de 2000 a 2020 cuánto ha crecido en esa alcaldía que ustedes van a analizar, ¿no? Entonces, ese no hay problema porque ya está disponible en INEGI los resultados del censo y ya pueden encontrar estas poblaciones, ¿no? Ok, listo. Vamos entonces a continuar. Se puede observar en este mercado de la vivienda que actualmente hay una inversión fuerte de capital en algunas zonas que buscan renovar algunas partes para producir espacios, sobre todo destinados a las actividades terciarias, ¿no? Por eso es que tenemos el desarrollo, por ejemplo, de Santa Fe, que es específicamente para actividades del sector financiero, pero también obviamente alrededor pues hay un gran desarrollo de vivienda, pero obviamente de un tipo de vivienda diferente, por ejemplo, a las que van a estar en la periferia, ¿no? Por otro lado, pues se observa este fenómeno del que ya habíamos platicado también, de que la gente se va a la periferia.
porque ahí pueden encontrar espacios más adecuados a lo que ellos pueden pagar. A lo mejor necesitan todavía construirse o complementarse, pero como tal, pues se convierte en esta forma, ¿no? De subsistencia. Es decir, bueno, si yo necesito trabajar en la ciudad, pero no tengo lo suficiente para comprarme una vivienda dentro de la ciudad y cerca de mi lugar de trabajo, pues entonces me voy para la periferia y ahí sí puedo pagar estos espacios, ¿no? Pero a su vez entonces, pues esto va a requerir de servicios urbanos. ¿Qué son estos servicios urbanos? Bueno, pues son justamente modificaciones a la infraestructura que permiten hacer más adecuado o más adaptable los lugares donde las personas van a vivir, ¿no? Por eso aquí nos dice, son como si fueran mecanismos de subsistencia y reproducción, que además lo que buscan es mejorar esa infraestructura para poder ejercer actividades económicas que brinden servicios pues a las personas que viven ahí. Y ahí se pueden observar tres facetas que los grupos populares en general siempre están solicitando, ¿no? Uno es un acceso asequible, adaptable, adecuado al agua potable, que haya un acceso al alcantarillado sanitario y que haya un acceso hacia la luz eléctrica, ¿no? Es decir, que se pueda pagar por esa luz un mínimo sugerido para poder hacer frente a estas necesidades, pero sobre todo de entrada que les pongan la infraestructura de los tres, ¿no? Y son como necesidades constantes de estas zonas que se desarrollan en la periferia. De tal forma entonces que es interesante, ¿no? Pero por ejemplo, en encuestas que se han levantado sobre cuál es esa preocupación por los servicios urbanos que tiene la gente, incluso se pueden clasificar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primer lugar, pues siempre va a ser el agua potable, ¿no? Es la primera demanda, la primera necesidad, la primera preocupación, ¿no? Si son espacios donde a lo mejor no hay suficiente agua o no solo suficiente, ¿no? Sino que no les llega de una forma constante. Otro es el servicio eléctrico, ¿no? Que ya dijimos, pues sí, dotarlos de infraestructura. Es muy común, por ejemplo, cuando hay asentamientos irregulares, empezar a ver que la gente empieza a meter postes rústicos y cables, ¿no? Muchos cables, mucho cablerío para poderse allegar este servicio eléctrico que obviamente, pues, no existe la infraestructura. Entonces, muchas veces cuando la van a solicitar, pues ni siquiera está en los mapas de CFE o de servicio de agua, pues esos lugares donde se asentaron de forma informal, ¿no? No necesariamente ilegal, pero por lo menos sí informal. Por supuesto también, ¿no? Y van de la mano el alcantarillado sanitario, que tengan acceso a los conductos de drenaje y que estén adecuados, que existan. Otro tipo de servicio público que es de preocupación para la periferia, el transporte, ¿no? Que siempre funcione, que esté bien, que permita justamente el acceder de una forma rápida desde el centro de la zona urbana hasta la periferia donde la gente se asienta, ¿no? Y otro tipo de necesidad, pues que tengan calles, ¿no? Como veíamos en las fotos anteriores de los asentamientos irregulares, pues la gente va autoconstruyendo, pero pues obviamente necesitan estos servicios que se les brinde por parte del gobierno de la ciudad. Y ahí entonces cabe hacernos algunas preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, particularmente en el caso del agua potable, hay muchos organismos operadores que en lugar de encargarse ellos de esta cuestión, otorgan concesiones para que alguien más se encarga de dotar de este servicio a la población, ¿no?
Y esto puede deberse ya sea que se incrementen los costos, ¿no? Imagínense ahorita, por ejemplo, con esta sequía, ¿no? El tratar de traer agua para la Ciudad de México, pues obviamente es caro, ¿no? Y es costoso. Hay una capacidad de pago también limitada, incluso por esas mismas zonas periféricas que demandan servicios, ¿no? No pueden pagar realmente el costo del servicio. Por eso es que además normalmente dentro de sus peticiones, pues está siempre el revisar el pago de facturas. Y además también, pues ¿por qué se privatizan? Pues porque las ciudades, las alcaldías, los municipios, pues no tienen suficientes recursos para mantener los subsidios pues en cualquiera de estos 5 servicios necesarios e indispensables. Y bueno, entonces entramos ahora sí al tema de sustentabilidad. ¿Cómo vamos a tener viviendas sustentables o ciudades sustentables o alcaldías sustentables o zonas urbanas sustentables o unidades habitacionales? Es decir, ¿cómo se logra, no? Si ya hablamos de estas demandas, de estas necesidades, de estas fuerzas, ¿no? Que unas expulsan y otras atraen hacia la ciudad. Y bueno, pues esto ya lo habíamos visto, el concepto viene de 1987 con el informe Brundtland y se define tal cual como el desarrollo que satisface las necesidades presentes y comprometer la posibilidad de las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas, ¿no? Después de ahí, también ya lo platicamos, pues se da una conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo que se lleva a cabo en Río de Janeiro en 1992, y de ahí surge una Agenda 21, que es justamente que son los compromisos, ¿no? Que se llevan para encaminar justamente las ciudades y las zonas urbanas en general hacia ser ciudades o unidades sustentables. Dentro de este análisis, ¿no? De este concepto de desarrollo sustentable, pues se resalta que se requiere además trascender lo local, ¿no? Para manejar los problemas de carácter, que en realidad son de carácter global, ¿no? Y justamente ahí es donde entra esta relación entre el urbanismo, la economía y particularmente las relaciones internacionales. Ya lo habíamos platicado un poco cuando hablamos justamente de las ciudades, ¿no? Que además entonces también se requiere el conocer estos problemas que se han desarrollado de forma local con diagnósticos socioambientales, pero a su vez, pues fomentar la participación de la población, pero también conocer cuáles son los avances y adelantos que se han logrado a nivel internacional para tratar de replicarlos o de adaptarlos en las ciudades y que efectivamente logren transitar hacia este desarrollo sustentable. Hay otros autores que plantean, por ejemplo, cuestiones como construir ciudades verdes, ¿no? Ciudades verdes donde dentro de la misma ciudad, pues además de que se generen los empleos necesarios, también se produzcan alimentos de forma individual o de forma familiar. Hay otros autores que particularmente, por ejemplo, pues nos hablan que alcanzar esta sustentabilidad urbana solamente será posible si se van coordinando las ONGs con tecnologías que sean más innovadoras. De tal forma entonces que las economías urbanas también van a aportar servicios ambientales, ¿no? Es decir, normalmente se considera, bueno, pues es que las zonas rurales son las que proveen alimentos y de las zonas rurales es donde vienen los servicios ambientales que van a beneficiar a las ciudades. Pero en este caso se observa que también en las mismas economías urbanas, o bueno, en las ciudades, también hay servicios ambientales que pueden aportar, ¿no? hacia el resto de la población. Por un lado, pues es particularmente la industria de la basura, ¿no? El separar la basura, el reciclar los materiales que puedan ser reciclados,
el hacer tratamiento de las aguas para que no se viertan al drenaje solamente así como aguas negras. Y particularmente tenemos programas también ya aquí en México, ¿no? Por ahí algún equipo había comentado ya sobre algunos programas y quedó en que iba a investigarlo más. Pero bueno, el que más se conoce es de hipoteca verde, ¿no? Es como tal con un enfoque de vivienda sustentable, lo desarrolla CONAVI. Y pues justamente surgen, ¿no? Estas propuestas desde el gobierno de promover desde las inmobiliarias, pues no solamente que generen las viviendas necesarias para la ciudad, para los trabajadores de la ciudad, sino que además también vayan empleando o vayan introduciendo elementos de sustentabilidad. Y esto, bueno, ya habíamos platicado un poco de las fechas, ¿no? Pues se espera que particularmente en México habrá 40 millones de personas que van a estar buscando construir o financiar sus viviendas. Y en los próximos 30 años se va a construir alrededor del 35% más de las viviendas con las que hoy contamos, ¿no? Por lo tanto, entonces se ha impulsado este programa de la hipoteca verde que plantea pues que se creen modelos de viviendas sustentables, van de la mano con hipoteca verde y con Infonavit, para crear nuevos desarrollos urbanos que tengan este enfoque de ser ambientalmente sustentables, ¿no? Eso implica que se van a aplicar metodologías y equipamiento necesario para reducir el gasto familiar en algunas actividades como en el pago de agua, en el pago de energía, en el pago de gas. Eso a su vez, pues genera una mayor capacidad de pago de las personas, pero con un enfoque de respeto al medio ambiente, ¿no? Es decir, estos programas pues van enfocados justamente a que se desarrollen unidades habitacionales donde se haga un uso más eficiente de la energía, o donde haya recuperación de agua, o donde solo se usen calentadores para el agua del baño que sean ecológicos, ¿no? Que sean solares. Esta hipoteca verde pues consiste en que además de la construcción tradicional que se hace de las viviendas, se les equipe con un paquete tecnológico para que puedan tener realmente un uso sustentable del agua, que puedan hacer ahorro energético de electricidad, de gas, es decir, del tipo de energía que usen. Permite además obtener alrededor de un 48% de ahorro en el consumo de electricidad y gas, y se otorga un subsidio que está vinculado a ciertos requisitos que deben de considerarse, ¿no? Uno, por ejemplo, que no deben de desarrollarse en un sitio que sea riesgoso. Deben estar bien ubicadas, es decir, debe de haber medios de comunicación hacia las zonas de trabajo, debe de hacerse un uso eficiente de la energía, particularmente pues estas unidades habitacionales ya de por sí usan lámparas ahorradoras, aislantes térmicos, calentadores solares de agua. Y por otro lado, pues también tenemos que en materia de agua, pues requiere que los accesorios que llevan los sanitarios, las cocinas, etc., ya tengan accesorios ahorradores de agua. Y esto también va en cuanto al equipamiento, por ejemplo, específico, ¿no? Que el sistema de los inodoros del WC también sea construido, sea equipado con por ejemplo, un WC que sea ahorrador de agua, que tenga separación, que a su vez el agua que sale, agua grises, agua de la ducha o agua del lavabo, se le pueda dar otros usos, ¿no? Bueno, de la mano también van otros temas como que se haga un manejo de residuos sólidos urbanos, es decir, que se separe la basura y, por supuesto, que se le dé mantenimiento a la unidad para tener una vigilancia de que efectivamente esto está funcionando. Y tenemos aquí, además de las hipotecas verdes,
tenemos también algo que se llama los desarrollos urbanos integrales sustentables. Estos desarrollos urbanos, pues justamente surgen, ¿no? Como una idea de cubrir este déficit de vivienda de las personas con un sistema de hipotecas, es decir, con financiamiento, para poder dotar a las personas. No solamente que el financiamiento no necesariamente es bancario 100%, inclusive puede ir combinado del Infonavit de las personas con alguna institución bancaria. Con estos desarrollos urbanos integrales, además, pues justamente se está creando una política pública que busca fomentar este desarrollo urbano integral, considerando que pues debe de haber un crecimiento de las ciudades, ¿no? Es innegable. Las fuerzas como tal ahí están de atracción de las ciudades, solo que ese crecimiento pues debe de ser ordenado, ¿no? Se busca que se aproveche el suelo intraurbano y esto es importante, ¿no? Porque también es como un enfoque, particularmente en nuestro país, porque no solamente en la Ciudad de México se dio esta situación de que empezaron a crecer mucho las unidades habitacionales en la periferia, ¿no? En el Estado de México, y que finalmente sí eran muy grandes, extensas, pero la gente no las ocupó, ¿no? Ya sea por la distancia, ya sea porque no tenían el equipamiento necesario, ya sea porque no contaban con la infraestructura que les habían prometido, ¿no? Y entonces justo por eso, pues se busca el que la ciudad crezca, pero de forma vertical ahora, ¿no? Es decir, que no se siga expandiendo hacia la periferia, sino que la gente pueda comprar una vivienda cerca de donde trabaja, es decir, en el centro de la ciudad, pero entonces que este desarrollo del mercado inmobiliario piense también en que los desarrollos de vivienda que va a hacer van a tender a ser verticales, ¿no? De tal forma que además no compita este desarrollo inmobiliario con las pocas áreas verdes que ya tienen las ciudades en nuestro país, ¿no? De tal forma entonces que estos desarrollos urbanos pues además también van a generar vivienda con infraestructura, con servicios, con el transporte suficiente porque ya existe en la ciudad, ¿no? Porque ya existen hospitales cercanos. Es decir, que en vez de seguir dejando que se dé este proceso de que la gente se está yendo a vivir a la periferia, pues se busque el que pueda haber vivienda y no tan cara, es decir, competitiva dentro de la ciudad, para que la gente pueda mejorar su calidad de vida, ¿no? Y bueno, vean, son 3 tareitas. Pero bueno, va ligada con esta que les dejé acá del mapita, ¿no? Además de esos conjuntos habitacionales que ustedes van a identificar, ¿no? Que han surgido o que están cerca de ahí en la alcaldía, van a identificar ahí mismo en la tabla cuáles tienen, por ejemplo, algún tipo de tecnología verde, ¿no? Cuáles fueron a lo mejor construidos con estas hipotecas verdes. Si cuentan además en las cercanías, ¿no? Dentro de ese mapita, con plantas tratadoras de agua o con centros de reciclaje, ¿no? Es decir, aquí en este mapita que teníamos, van a agregar, ¿no? Además del desarrollo, vamos a agregar aquí otra columna donde vamos además a poner si tiene algún tipo de sistema sustentable, ¿no? Ya sea una hipoteca verde, ya sea que se crearon estos DUIs, ¿no? Desarrollos urbanos inmobiliarios sustentables, es decir, ¿qué hay? ¿Con qué cuenta? Que pueda justamente ya ser de estos desarrollos inmobiliarios que ya tienen este enfoque de sustentabilidad. Y bueno, esa sería esta tarea completa, ¿no? Los desarrollos que hay en la alcaldía, más señalar si alguno de esos es verde, y la otra tareita que habíamos dejado, que es incluir también la población de la alcaldía que les toca en las diferentes décadas, ¿no? Particularmente de los 70 hacia el 2020. ¿Dudas o preguntas de la tarea que les estoy dejando, chicos? Maestra, ¿estas tareas son individuales o en equipo? Son en equipo porque van a estar ustedes integrando esta información
dentro de su trabajo, ¿no? Hasta ahorita hemos hecho como tareitas parciales, pero todas estas tareas se van a tener que incorporar dentro de su evidencia integradora, ¿no? Para ir dibujando. Y bueno, yo creo que de una vez, antes de que acabe esta semana, les voy a publicar de qué se va a tratar la entrega, la primera entrega, ya de su avance de la evidencia integradora, para que ustedes vayan revisando, ¿no? Qué temas si vieron, qué no vieron, revisen las clases a las que no hayan asistido. Y si tienen dudas de cómo vamos a integrar estas actividades que ustedes ya hicieron, pues eso lo discutimos de una vez el próximo martes, para que entonces se incorpore, ¿no? Vamos a ver rápido este tema de transporte el martes, pero sobre todo me interesa que revisen ustedes si tienen alguna duda de cómo va a ser la primera entrega. Pero bueno, se los publico esta semana, lo leen, lo revisan, y si hay dudas, pues lo discutimos el próximo, el próximo martes, ¿sí? Ajá, sí, el próximo martes, ¿sale? Sí, profesora. Sí, Ahí te va. sí, maestra. Listo, chicos. Pues entonces por hoy sería todo, para que vayan ya pensándole cómo van a ir conjugando todo esto que hemos visto para darle ese marco a nuestra evidencia integradora. Que tengan una linda tarde, chicos. Gracias, Gracias, maestra. profesora. Cuídense Igualmente. mucho. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye.